Dios les bendiga, ¿verdad? Para mí es un gusto, un honor poder pararme aquí y compartirle algunas cosas de las que Dios ha estado hablando a mi vida, ¿verdad? Es un privilegio, creo que siempre que podemos abrir la Biblia, estudiarla y todavía compartirlo, pues sí dan nervios, pero es un privilegio, ¿verdad? Entonces, gracias por tu atención, gracias por disponer tu tiempo. Y el día de hoy me gustaría retomar un poquito más lo que decía Sunny, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido en este tiempo de ayuno y oración? Hoy van 14 días, ¿verdad? Ya casi lo logramos al 21. Creo que el tema, bueno, en lo personal más complicado es el ayuno, porque como son varios días, no tienes como de que, ay, nada más son 3, nada más son 2, nada más es hoy. Son 21 y se convierte un poquito más largo, ¿verdad? Pero yo creo que ha sido de mucha bendición. Igual si no lo has hecho totalmente así al pie de la letra, creo que Dios conoce tu corazón, ¿verdad? Y el estarlo intentando todos los días, llegará el momento en que sea cada vez más sencillo. Así que pues te animamos, ¿verdad?, a seguir disponiendo este tiempo, no le aflojes, ¿verdad? Ya estamos en la última semana, así que podemos hacer lo mejor que podamos en este tiempo. Y yo no sé si te has preguntado, pero el día de hoy quiero compartirte un tema que se llama Primero adoremos, ¿verdad? Primero adoremos. Hemos estado en una serie que se llama Primero lo Primero, ¿verdad? En relación de hablar y poder priorizar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Es por eso que empezamos el ayuno, la oración, el tiempo de la palabra, ser más constante. Es por eso que hicimos lo de las primicias también, ¿verdad? No solamente creemos que honramos a Dios con el ayuno, la oración y la palabra, sino también con nuestros recursos. Y todo eso es parte de una adoración, ¿verdad? De una entrega, de decir, Dios, te pongo en primer lugar, y poner a Dios en primer lugar es adoración. Y hoy por eso quise, pues yo sé que uno espera a veces unos temas así súper, unos títulos más bien, súper creativos, pero pues hoy se llama Primero adoremos, ¿verdad? Y para comenzar quisiera que pudiéramos hablar un poquito de la historia de Esaú y Jacob. Yo creo que la mayoría de aquí la han escuchado, pero si no la has escuchado, me gustaría contarte un poquito de esta historia, ¿verdad? Y esta historia se encuentra en Génesis 25. Y antes de leerlo, porque son varios versículos, me gustaría darte un poquito de contexto, ¿verdad?, sobre esta historia. Esaú y Jacob eran hijos de Isaac y Rebeca. Isaac era hijo de Abraham. ¿Y por qué te digo de dónde vienen? Para que podamos entender un poquito más, ¿verdad? Dice que Isaac y Rebeca no podían tener hijos. Se casaron como a los 40 años. Yo digo que eran como los 20 de ese tiempo, porque si recuerdan, ellos duraban muchísimo más tiempo, ¿verdad? Tenían vida hasta 100 y tantos años. Entonces yo digo que eran sus 20. Bueno, se casaron a los 40 y dice que no podían tener hijos. Se dieron cuenta, yo me imagino que pues lo intentaban, ¿verdad? Pero no salía embarazada. Y dice que un día Isaac clamó a Dios, ¿verdad? Y le dijo, Dios, por favor, bendícenos con un hijo. Por favor, Dios, ¿verdad? Trae bendición a nuestra vida. Y Dios hizo el milagro, ¿verdad? Dios hace el milagro y Rebeca sale embarazada de Esaú y Jacob. Y a partir de ahí vamos a leer, ya que les conté un poquito más, a partir del versículo 27, dice, si no traes tu Biblia ahí va a aparecer, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer
los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Aquí me gustaría que fueras pensando la diferencia de estos dos hermanos, ¿verdad? Uno era el típico que le encantaba cazar, ensuciarse, ¿verdad? Andar en el campo, caminar, asolearse, tenía esta personalidad como más de macho, ¿verdad? Un poquito más así, pero dice que Jacob no, Jacob pues prefería estar en casa, ¿verdad? No ensuciarse, yo me lo imagino, a lo mejor decía, ay no, tanto sol, no, yo mejor me quedo en casa. Y dice que, continuamos con el siguiente versículo, dice, cierto día mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Has regresado del trabajo y lo único que quieres es comer. ¿Te ha pasado que llegas y con muchísima hambre que dices, ay no, si me ponen a la res me la como, ¿verdad? Así como esté. Pues así estaba Jacob. Dice que regresó y estaba hambriento. Dice, Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. A mí me lo enseñaron en la escuela bíblica que eran lentejas. No sé si a alguien más le explicaron que eran lentejas o solo a mí, pero la Biblia dice que era un caldo rojo, ¿verdad? Que era un platillo rojo, no sabemos, un guiso rojo, no sabemos qué sea. Tú imagínate igual que yo que son lentejas. Y dice que así es como Esaú obtuvo su primer nombre, Edom, que significa rojo. Después dice, muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Y aquí ya la historia se pone medio turbia, ¿verdad? Le dice, ok, yo te doy de este delicioso guiso que tengo aquí, ¿verdad? Yo creo que hasta se lo pasó en el humito, ¿verdad? Huélelo para que veas que me salió bien rico. Dice, pero, dice, dame tus derechos de hijo mayor. En la Reina Valera, ¿verdad? En la traducción de la Biblia, Reina Valera, dice tu primogenitura. Dame tu primogenitura, ¿verdad? Porque Esaú fue el primero que salió, porque recordemos que venían juntos, o sea que eran gemelos, ¿verdad? Y dice, ¿de qué me sirve ahora los derechos? Me estoy comiendo una letra. Dice, mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo o primogenitura mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano, a Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas, o más bien del guiso rojo, ¿verdad? Y comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Yo sé que estás a lo mejor pensando y diciendo, ay, eso suena muy mal, ¿verdad? Yo no haría eso. Ese Esaú, ¿cómo se atrevió a vender por algo tan insignificante, algo tan importante? Y quiero que a lo mejor hablemos un poquito de qué representaba ser primogénito en ese tiempo. A lo mejor ahorita si tú eres el hijo mayor, pues no, ya no es como antes, ¿verdad? Pero antes significaba algo increíble, porque dice que era un privilegio especial. Se consideraba, o por qué lo hacían así, porque dice que el primer hijo varón era como el vigor humano, era como lo mejor de ambas parejas, ¿verdad? Y eso los llevaba a decir, el primer hijo necesita o merece mejores cosas que los demás. Y dice que una de las cosas era que tenía mayor porción de la herencia, era el doble. Por ejemplo, si en este caso eran dos, Isaac tenía, 3 terrenos, a Esaú le hubieran tocado 2 terrenos y a Jacob solamente 1. Entonces era una gran bendición, ¿no? Porque a ti como primogénito te tocaba lo doble de todo.
Y recordemos que Isaac fue un hombre muy bendecido, dice la palabra de Dios, que fue un hombre bastante bendecido. No solamente recibía eso, sino recibía la bendición del Padre. En este caso, el padre, ¿verdad?, oraba por ese hijo y todo su legado espiritual también se lo daba, ¿verdad?, a través de una oración. Me dio calor, ¿verdad?, con las luces. y dice que en esta parte era algo único. Era algo que se tendría que haber valorado. Y a lo mejor tú y yo decimos, yo sí hubiera valorado, ¿verdad? Imagínate ser el bendecido de tu padre, la bendición espiritual, tener muchísimo más. Pues claro que era algo importante, pero Esaú no lo veía así, ¿verdad? Esaú le costó trabajo poder mirar todo lo que representaba su primogenitura. Y para que te imagines nada más un poquito qué tan bendecido era Isaac, me gustaría leerte rápido Génesis 27:12. Dice, cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de oveja y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Aquí nada más escogí este versículo, ¿verdad? Puedes ver que era un hombre, pero rico. Entonces, imagínate todo lo que representaba perder Esaú. Pero él dijo, como vimos en el versículo, ¿verdad?, ¿de qué me sirve ahora la primogenitura? ¿De qué me sirve si ahorita me estoy muriendo de hambre? ¿Te has sentido alguna vez así que tienes muchísimas cosas de bendición, tienes a tu familia, tienes a Dios, tienes a una iglesia o tienes un trabajo, pero tu circunstancia o el único problemita que ahí está hostigándote te hace pensar como si lo demás no importa, solamente ese problema te quita el valor y la honra de poder tener todo lo que hay en tu vida? ¿Te has sentido así o solamente le pasa a Esaú? Yo creo que todos, ¿verdad? Aquí ya suena un poco más personal y ya no vemos a Esaú como que, híjole, Esaú, qué bárbaro, sino ya lo podemos ver más decir, pues creo que sí, a veces cuando me levanto y prefiero dormir 20 minutos más, ¿verdad?, en vez de pasar un tiempo con Dios, ¿estamos haciendo lo que Esaú? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque estamos valorando más una satisfacción momentánea, un descansito más, que poner tu día en las manos de Dios, que pasar en la presencia de Dios un tiempo, que buscar a Dios en esos primeros momentitos, que a lo mejor leer la Biblia y encontrar un consejo que te va a ayudar en el día, que a lo mejor poder escuchar su voz a través de la Biblia diciéndote, no temas, yo estoy contigo, y que durante el día eso te quite la ansiedad, te quite el temor y puedas vivir un día mucho mejor. Pero como teníamos más sueño, preferimos dormir más, ¿verdad? Y no es para traer condenación, sino para que podamos ponernos en los zapatos de Esaú, ¿verdad? Y podamos tener un poquito más misericordia de él. Creo que a todos nos pasa situaciones en donde tenemos una hermosa familia, a lo mejor no perfecta, pero la tenemos a nuestro esposo, tenemos a nuestro hijo, ahorita nosotros nada más tenemos a Eitan, ¿verdad? Y a lo mejor por el estrés del trabajo, por el estrés del día a día, perdemos la vista, ¿verdad?, de disfrutar de la compañía, de poderlos ver crecer. A veces en la casa, ¿verdad?, yo trabajo desde casa. Y a veces pues el estrés de hacer el quehacer, de poder cumplir, ¿verdad?, con todo lo que me piden de mi empleo, con servir, ¿verdad?, en la iglesia, a veces
ponerle mucho tiempo a mi hijo no ha sido tan sencillo, ¿verdad? Y recuerdo una vez que él estaba muy enojado y yo tenía que entregar unas cosas, entonces no le podía poner mucha atención. Entonces él voltea, ¿verdad? Con sus ojos llorosos y me dice, es que tú prefieres el trabajo. Y yo me quedé así, sí, por eso no estoy en una empresa, ¿verdad? Por eso no trabajo en una empresa y decidí trabajar desde casa porque he decidido, ¿verdad? Cuidarte y estar contigo. Pero, muchas gracias, Silvia, pero que me dijera eso fue así como que algo estoy haciendo mal, ¿verdad? Porque a pesar de que yo creía que lo estaba haciendo, él no lo sentía así, él estaba viendo que yo estaba priorizando otras cosas que no eran un tiempo con él, ¿verdad? Entonces yo sentí, ¿verdad?, de parte del Espíritu Santo como decir, así también estás honrándome a mí, porque yo te lo entregué. Porque ese hijo que tú ahora tienes va a ser instrumento en mis manos y yo necesito que lo guíes, que lo cuides, que lo eduques, ¿verdad? No como, ay, me quita tiempo, no, sino como ese hijo, ¿verdad? Que va a hacer algo y que necesita conocer a Dios de una forma personal. Entonces ya cambia la perspectiva, ¿verdad? Ya no vemos a la primogenitura como Esaú, como diciendo, ¿de qué me sirve tener o que mi padre tenga todo esto o la bendición de parte de Dios si ahorita mi deseo es comer? ¿De qué me sirve que mi hijo va a crecer y que Dios quiere hacer cosas con él si ahorita tengo que entregar mi trabajo? ¿De qué me sirve la salvación, verdad? La semana pasada nuestro pastor nos hablaba de valorar y decía y dijo una en la oración, ¿verdad? Oró porque a veces no valoramos nuestra salvación. A veces conocer a Dios se vuelve como algo más porque no valoramos el hecho de decir, yo soy salvo y gracias a que soy salvo puedo tener esa comunión con Dios. Puedo pensar en que mi vida va a estar eternamente con Dios, ¿verdad? Que no voy a sufrir en el lago de fuego, en el infierno, sino que hay una esperanza. Pero ¿de qué nos sirve ahorita eso? Si tenemos un montón de problemas en casa, ¿de qué te sirve ahorita? Y podrías imaginar muchas veces, muchos escenarios pudiera mencionar, ¿verdad? Tú piensas en algo de decir, que no estoy valorando, a lo mejor son tus estudios. Yo me casé joven, ¿verdad? Y estudié pues ya casada. Y estudiar casada es muy difícil porque tienes muchas más responsabilidades. Entonces quizá ahorita no estás aprovechando y viendo de la manera correcta el tiempo en el que estás viviendo tu etapa. A lo mejor no estás aprovechando tus estudios. Yo no fue que no quisiera estudiar, ¿verdad? Mi contexto era complicado, pero se convierte más difícil. Y esto le pasaba a Esaú. Y otra cosa que le pasaba a Esaú, yo creo que era que no dimensionó todo lo que iba a perder. Tú te has puesto a pensar, si invirtieras un poquito más de tiempo en orar, en leer la Biblia, en a lo mejor ayunar más constante, en venir a la iglesia y adorar con todo tu corazón, ¿qué pasaría? ¿Cómo estaría tu vida hoy? ¿Te has puesto? El otro día escuchaba a un podcast que decía, la trampa de ahorita más grande que sufrimos es que el enemigo nos mantiene distraídos. Mientras tú estés distraído, tú no te vas a enfocar en nada. Ni en Dios, ni en tu familia, ni en tu trabajo, ni en nada, ni en amistades, en nada, porque hablaban sobre todo en redes sociales, ¿verdad? Puedes perder horas. Si ustedes se han ido a revisar su tiempo en Facebook, en Instagram, hay un pedacito, ¿verdad?, en donde pueden checar cuánto tiempo le invierten. Yo creo que te asustas porque se te va el tiempo allí mirando, ¿verdad?, las redes sociales. Y decía,
que mientras estemos distraídos, no podemos enfocarnos en nada más que en estar viendo vidas de alguien más o películas o saciando ese descanso de distraer nuestra mente, ¿verdad? Pero decía, ¿qué hubiera pasado si todo eso lo hubieras invertido en leer un libro, en pasar más tiempo orando, en ponerte a hacer un poco de ejercicio, en ponerte a hacer cosas que realmente ayuden a tu vida? ¿En dónde estarías hoy? Como familia, laboralmente a lo mejor. ¿Qué hubiera pasado si en vez de andar de fiesta, verdad, los que fueron muy parranderos, qué hubiera pasado si eso lo hubieras invertido en un negocio? Dice mi hermana, no sé, no voy a decir cuál hermana, pero dice que se gasta mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiera pasado? Y el hubiera no existe, yo lo sé, pero Esaú estaba así. Llegó el momento en el que la historia sigue, ¿verdad? Y no me quiero estancar mucho ahí, pero Jacob recibe la bendición de su padre, recibe los derechos y Esaú se enoja, ¿verdad? Al grado de que quiere matar a su hermano. Yo creo que le cayó en sí todo lo que había despreciado, porque recuerdan el versículo que decía, despreció su primogenitura. Yo ahora en este tiempo, ¿verdad? El año pasado empecé a ir a correr más recurrente y tuve que dejar de ir porque me empezaron a doler las rodillas horrible. Y yo dije, creo que no me está haciendo tanto bien. Me hacía bien en mi mente, ¿verdad? En mi cuerpo, pero en las rodillas no. Y ahora más que nunca valoro y entiendo a la hermana Gloria que duelan las rodillas, ¿verdad? Tengo 30 y tantos años, 31 años. Y ha sido, y yo digo, ¿cómo que ya me duelen las rodillas? O sea, ¿qué onda, no? Pero he valorado, ¿verdad? El poder decir, ay, no me duele nada, puedo correr con mi hijo. Y yo pensé que a mis 30 iba a estar así, pero quizá yo no fui diligente. Cuando era más joven en la prepa y secundaria, jugué mucho tiempo básquetbol. Y no cuidé bien, ¿verdad? El área del deporte, de cuidar mis rodillas, y ahora lo estoy valorando. Y yo creo que Saúl llegó a ese momento igual que dijo, ¿qué he hecho, verdad? ¿Por qué desprecié todo lo que me pertenecía simplemente por nacer primero? Pero pues se tenía que cumplir, ¿verdad? La palabra de Dios y la historia sigue. Pero hoy nada más quería iniciar con nuestra historia y regresemos a nuestro principal tema, que era primero adoremos, ¿verdad? ¿Y por qué te decía esta historia? Porque la adoración, leía, ¿verdad?, en un diccionario y escuchaba también un podcast en donde dice, la adoración es la respuesta ante lo que entiendo o ante la revelación personal de quién es Dios. Más así como más sin revelación, ¿verdad? Dice, la adoración es la respuesta ante lo que entiendo y conozco o he experimentado de parte de Dios. Y a lo mejor dices, bueno, esa es la respuesta, pero ¿cómo adoramos a Dios? La adoración es un estilo de vida. Dice la Biblia en Isaías 43:7, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Dios nos creó con un sentido de adoración, porque fuimos creados para adorar a Dios porque Él nos creó. Entonces este sentido de adoración en nosotros, de reconocer algo mayor en nosotros siempre está, de admirar algo, de dar nuestras mejores cosas, de invertir nuestro tiempo, lo más valioso que tenemos, siempre va a estar porque está en la forma que Dios nos creó para su gloria, dice, para Él. Pero ¿qué pasa? Solo hay dos cosas en las que tú y yo podemos adorar. Podemos adorar a Dios o todo lo demás
que no va a traer plenitud a nuestras vidas. Podemos adorar nuestro trabajo y tú dices, no, yo no adoro mi trabajo. Le inviertes tus mejores años, le inviertes tu mejor tiempo, le inviertes lo mejor de tu día. Y yo no estoy diciendo que el trabajo es malo, ¿verdad? Para nada, el trabajo es una bendición. Pero cuando se convierte en prioridad por encima de Dios, eso es lo que hace que adoremos a otras cosas. Lo que se convierte en primer lugar, aún nuestra familia, es algo bueno. Si se convierte en el primer lugar por encima de honrar a Dios, eso estamos adorando más a nuestra familia. La familia es una bendición. Dice Dios que nosotros tenemos que cuidar, amarla, servir a nuestra familia. Dios nos ha mandado a eso, pero primero nos ha mandado a adorarlo y amarlo a Él. Entonces, si la adoración es la respuesta ante lo que yo entiendo y conozco de Dios, y es un estilo de vida, ¿cómo se vería mi adoración en lo cotidiano, ¿no? ¿Cómo sería encontrar mi adoración en un estilo de vida? Porque nuestra reacción en adoración, creo que ahí lo escribí porque acá lo tengo mal. Adoración es un estilo de vida porque es nuestra respuesta con obediencia en valorar lo que Él es para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Por eso la adoración se convierte más que un tiempo bonito en el que levantamos nuestras manos, en que cantamos a Dios. Eso es parte de la adoración, pero es un estilo de vida porque tú rindes ese honor, tú rindes ese reconocimiento, tú rindes tus decisiones a Dios. En todas las áreas de tu vida. Piensa qué áreas de vida tienes. En tu salud la cuidas no porque quieres ser el más fuerte, el mejor, sino porque sabes que Dios te ha permitido este cuerpo y que necesitas cuidarlo, porque así adoras a Dios. Cuidar a tu familia se convierte más sencillo, no porque lo tengas que sufrir, sino porque sabes que Dios quiere hacer algo en tu familia. Cuidas tu trabajo, otra área, ¿verdad? Adoramos a Dios, dice que trabajemos como para el Señor. Con esa mentalidad, ¿verdad? Alguien que trabaja como para el Señor no va a andar robando, ¿verdad? No va a andar criticando a los otros compañeros, no va a andar juzgando, sino que va a hacer lo mejor que pueda en su capacidad, se va a esforzar, si tenga el mejor sueldo o no, porque reconoce a Dios en medio del trabajo. Adoración se convierte en un estilo de vida cuando tú y yo preferimos priorizarlo, ¿verdad? Cada mañana. En vez de salir corriendo afanados como les comentaba, sino decir, Dios, tú eres lo primero. Y como tú eres lo primero, no solamente lo digo de palabras, sino que lo hago, ¿verdad? La prédica pasada aprendíamos sobre eso. No solamente es desear, sino poner acciones a lo que estás queriendo o estás decidiendo en tu vida. Entonces la adoración deja de ser un momento de iglesia y se convierte en un estilo de vida, en donde todo lo que tú y yo hacemos refleja a Dios. En donde a lo mejor alguien puede preguntarte, oye, ¿por qué eres así, verdad? Yo recuerdo que en mi trabajo, ¿verdad? Ya voy a cumplir creo que 13 años. Y mi jefa al principio era un poco complicada, ¿verdad? El carácter explosivo y era difícil y yo lloraba y yo le decía a Dios, ya no quiero trabajar ahí, cuando iba a la oficina, ¿verdad? Y recuerdo que por alguna razón nunca renuncié, ¿verdad? Aguanté. Pero hoy en día yo he visto la mano de parte de Dios porque me marca y me dice, Célica, este cliente está pasando esto, ayúdame a orar. Ayúdame a orar para que Dios me dé sabiduría y oramos juntas, ¿verdad? Yo no me hubiera imaginado cuando inicié que hoy en día yo pudiera
recibir una llamada de mi jefa y decirle, claro que sí, vamos a orar. Mandarle un versículo, ¿verdad? Cuando está pasando por un tiempo difícil. Y ahí estamos adorando a Dios, porque estamos manifestando su carácter. Dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, misericordia, bondad, ¿verdad? Todo eso se va manifestando a través del estilo de vida. Y Dios quiere llevarnos a que nuestra vida sea adoración, a que cada cosa que tú y yo hagamos, lo hagamos con el entendimiento de que queremos adorarle con todo lo que somos. Cuando el versículo dice, ¿verdad?, que Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. En espíritu con todo lo que somos por dentro, ¿verdad? Con nuestra alma, con nuestros pensamientos, con nuestro propio espíritu, con nuestras emociones, pero en verdad con nuestras decisiones, con nuestras acciones, con nuestra obediencia. En verdad no nada más quiere decir con que, ay, pues sí es verdad que estoy aquí. No, sino en verdad quiere decir que con tu entendimiento le adores, que con tus decisiones le adores, que con tu espíritu le digas, ¿verdad? Cuando dice, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma, yo creo que se estaba hablando a sí mismo, ¿verdad? Bendícelo, a lo mejor yo no sé si se sentía mal o qué pasaba, pero él se hablaba a sí mismo y decía, bendícelo y no olvides ninguno de sus beneficios. Y tú y yo podemos hacer eso, ¿verdad? Cuando andamos ahí como que esta semana en especial para mí, concentrarme en la oración, no sé qué me pasaba, pero me venían un montón de pensamientos. Y yo decía, ay, ¿será porque voy a compartir el domingo? Y yo decía, pero ¿por qué no me fluye, verdad? No, me sentaba y de repente un mensajito de ellos, ay, sí, ay, no, estoy orando, ¿eh? Y luego, ay, y me ponía en el escritorio, ¿verdad? Hacia para allá y de repente me encontraba, o sea, mi mente divagando y yo decía, pues ¿qué me pasa, verdad? En verdad es eso, que tu atención, que tu enfoque realmente está en donde debe de estar. O no sé si te ha pasado que aquí venimos, levantamos nuestras manos, pero a lo mejor tu mente está divagando en ese problema o en que estás cansado o estás divagando y no te sientas mal, a todos nos pasa. Pero Dios quiere llevarnos a que lo adoremos en espíritu y en verdad. ¿Y cómo le hacemos? Para rápido poder tomar dos cosas, ¿verdad? Que a mí en estos meses que empezamos a priorizar a Dios de una forma más intencional. No es que antes yo no lo priorizaba, porque pues toda mi vida nací en el cristianismo y pues he ido a la iglesia, toda mi vida, ¿verdad? He orado, he ayunado, pero nunca había sido con tanta intención, ¿verdad? Y con tanta decisión. Y me gustaría que leyéramos Mateo 15:8, en donde dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y es un poco el ejemplo que te acabo de poner. Muchas veces te digo, levantamos las manos, estamos en casa a solas, orando, pero algo dentro de nosotros está desenfocado. Algo dentro de nosotros, nuestros labios quizá están hablando y diciendo, grande eres tú, Dios, nuestras manos, ¿verdad? O algo está diciéndole a Dios, pero muchas veces nuestro corazón está lejos, ¿verdad? Nuestra actitud está como que, pues un domingo más, hay una oración más, y lo podemos ver más como una rutina, pero dice, pero su corazón está lejos de mí. Dios quiere y yo sé que no es sencillo, pero una de las primeras cosas que podemos empezar a hacer es cuando nos sentemos a orar, decirle, Dios, yo hoy quiero poner mi corazón delante de ti, quiero que mi espíritu, el siguiente versículo que quiero leerte es Salmos 4:5-2, dice, ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Ofrezcan sacrificios con un ¿qué? Con un espíritu correcto. Yo sé que ahorita ya no estamos en el tiempo del sacrificio, ¿verdad? Ya Jesús pagó y todo.
Pero antes esta era una forma de adorar. Llevar a los animalitos, ¿verdad? Sin manchas, sin enfermedad, y buscar lo mejor para Dios. Era una forma en la que ellos ofrecían adoración. Y ahora tú y yo tenemos la oportunidad de ofrecer adoración. ¿Cómo? Con nuestro tiempo, invirtiendo en orar, con nuestra lectura, ¿verdad? Llenándonos más de la palabra de Dios, con el ayuno, tratando de esforzarnos por obedecerle, por encontrar comunión con Dios, con nuestras finanzas, dándole, ¿verdad?, de lo que Él nos ha dado para que la iglesia siga creciendo. Y son cosas, viniendo a la iglesia, adorándole, ¿verdad?, con nuestras manos, con nuestras palabras, siendo fieles con los recursos, con nuestra familia, cuidándola, valorándola. Así estamos adorando a Dios, y esos son sacrificios, porque yo no creo que a ti te sea tan sencillo levantarte a las 6 de la mañana para orar todos los días, si entras a las 7 a tu trabajo, ¿verdad? Yo no creo que digas, ay, qué rico. Hay días que cuesta y es un sacrificio hacerlo, pero es un sacrificio que vale la pena invertir, porque estamos invirtiendo en el mejor lugar nuestro tiempo, nuestro pensamiento, todo lo que somos. Estamos invirtiéndolo en el mejor lugar, que es Dios. Y esto cambia cuando dice con un espíritu correcto. Muchas veces podemos, te decía, hacer las cosas, ofrendar, diezmar, orar, todo lo que te he mencionado con un espíritu incorrecto. Porque nuestro corazón está lejos, porque nuestra actitud es apática, porque nuestro pensamiento le damos rienda, ¿verdad?, suelta a la crítica o a estar diciendo cosas malas de las demás personas, porque a lo mejor en vez de decidir perdonar, hemos decidido cerrar nuestro corazón y decir, no, yo estoy bien así, eso no es para mí. Y nuestro espíritu, ¿verdad?, es incorrecto. Y muchas veces la oración y todas estas cosas que hacemos no son de bendición, ni nos transforman, ni nos ayudan, porque hay un corazón y un espíritu incorrecto. Entonces hoy mi invitación sería primero reconocer, ¿verdad? Dios, yo sé que hago varias cosas de las que han mencionado como adoración. Quizá no te he estado adorando, obedeciendo en algunas áreas de mi vida, y a lo mejor te pueden venir pensamientos, ¿verdad? Quizá no he valorado a mi familia, quizá no he valorado los recursos que tú me has dado, quizá no he valorado a mi esposo, ¿verdad? Quizá no he valorado a la iglesia como nos compartía el pastor la semana pasada, quizá no he valorado el tiempo. A veces es tan fácil desperdiciar el tiempo, ¿verdad? Que es un área de las que Dios ha estado hablando a mi vida. A veces lo podemos invertir en cualquier otra cosa, pero me gustaría cerrar con esta parte. Conozco quién es Dios y eso cambia mi corazón, y mi respuesta es una entrega total de mi vida. Es una entrega en adoración, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? Conozco quién es Dios. Adoración dijimos que es la respuesta de lo que entendemos de quién es Dios. A lo mejor si tu vida no está siendo una vida en adoración, que tu vida no refleja un cambio, que tu vida no refleja, quizá es porque no has conocido a Dios realmente de una forma íntima, de una forma en la que el Espíritu Santo te revele y hable profundamente a tu espíritu, a tu corazón y a tu ser. Y por eso es difícil adorar. Por eso te es difícil decir, es que ¿cómo oran tanto? Porque vienen todos los viernes a adorar. ¿Por qué ayunan? Y a lo mejor por eso es difícil comprenderlo, porque no has conocido al Dios que es real, a un Dios que cambia personas, a un Dios que transforma vidas, a un Dios que quiere tener una relación contigo constante, a un Dios que murió por ti, resucitó, y por eso el día de hoy podemos creer en una salvación, a un Dios
poderoso, a un Dios que ha hecho el universo, ¿verdad? A un Dios que sigue haciendo milagros el día de hoy. Porque adoración es reconocer también lo que Él es, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vamos a reconocer si no lo conocemos? Cuando vemos a alguien en la calle, ¿verdad? Es muy diferente saludarlo cuando lo conoces. No, ¿cómo estás, verdad? Y le das el abrazo, el beso y chócalas y si tienen saludos, ¿verdad? Pero cuando no lo conoces, ¿cómo? Y nada más lo has visto por ahí, ¿cómo es tu actitud? Ah, hola, ¿cómo estás, verdad? Tu perspectiva cambia hacia esa persona. Y con Dios es lo mismo. No podemos llegar y decirle, sí, Dios, eres mi Padre, y derramar tu corazón porque sabes que estás seguro, porque sabes que Él te contesta, porque sabes que Él está ahí. No lo podemos hacer porque no conocemos, porque no lo hemos intentado, no nos hemos acercado a Él con un corazón dispuesto a que a través de su presencia transforme todo nuestro ser, ¿verdad? Yo creo que la adoración a Dios es lo único que puede transformar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque valoramos su presencia. Porque lo que transforma nuestra mente y corazón es su presencia, es el Espíritu Santo trabajando en nuestro interior. Y hoy me gustaría que te pusieras de pie y pudiéramos decirle a Dios, Dios, yo quiero conocerte realmente.